Estimados participantes, tengan todos ustedes muy buenas tardes. La Dirección de Extensión Social del Ilustre Colegio de Abogados de Lima les da la más cordial bienvenida el día de hoy a la conferencia virtual La reparación civil en el proceso penal, que se está realizando en coordinación con la Asociación Distrital de Abogados del Distrito de Breña, representado a través de su presidenta, la doctora Dalia Grajeda Fuentes. El día de hoy tenemos como ponente al doctor Jorge Zúñiga Escalante. Él es conferencista internacional, además magíster en Derecho con mención en Política Jurisdiccional por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con doctorado en Derecho por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y docente de la Escuela de Posgrado de la UPN. Con ustedes, el doctor Jorge Zúñiga Escalante. Adelante, doctor Zúñiga. Un gusto tenerlo con nosotros el día de hoy. Muchísimas gracias, ¿no? En principio, agradecer la gentil invitación por parte de la doctora Dalila Grajeda Fuentes, quien es presidenta de la Asociación de Abogados de Breña, del Colegio de Abogados de Lima, así como obviamente por el propio Colegio de Abogados de Lima, que tiene la gentileza de poder organizar este tipo de actividades académicas. No sé si alguien... Muchas gracias. En esa línea, nosotros el día de hoy lo que vamos a compartir es básicamente algunas ideas generales sobre el enfoque, ¿no? que existe en el marco del proceso penal y la responsabilidad civil, ¿no? Es obviamente una naturaleza, si bien es cierto, similar, en la que vamos a discutir algunas pretensiones. Creo yo que hay un amplio camino por recorrer, ¿no? Muchas veces, o muy pocas veces, se entra al detalle, listo, se entra al detalle, ¿no? Se entra al detalle sobre los alcances de la responsabilidad civil, o en todo caso, cuál es la injerencia que tiene la responsabilidad civil en el marco de la pretensión penal, ¿no? Tomando en cuenta que esta más bien tiene mucho que ver o tiene una relación directa con el poder ir identificando, entre otras cuestiones, vamos a compartir aquí algunas diapositivas, vamos a, algunas, en todo caso, cuál es la relación que podamos ir nosotros identificando en el marco de cómo es que estas se entrelazan finalmente, atendiendo a que cuando hablamos de la responsabilidad civil, esta tiene una serie de criterios completamente autónomos, independientes, pero que con el proceso penal, ¿no? Yo recuerdo cuando era estudiante, hace muchísimo tiempo atrás, tuve la oportunidad de formar parte o estar preocupado o conocer muy de cerca el proceso de reforma procesal penal. Es más, si bien es cierto el Código Procesal Penal no tiene una exposición de motivos propiamente dicha, si ustedes revisan los antecedentes al Código Procesal Penal, una de las preocupaciones, una de las razones por las que se tenía que o se planteaba la modificación del Código Procesal Penal era básicamente porque se estimaba que había una serie de deficiencias en este código y dentro de las principales deficiencias que se tenía, o una de las deficiencias que se tenía, es que necesitábamos un código pensado no solamente en el imputado, sino también en la víctima. Y es verdad y es necesario garantizar los derechos de las personas que se les imputa un delito, pero también es necesario, ¿no es cierto? También es necesario que se pueda identificar los mecanismos para que se pueda, a su vez, conocer cuáles van a ser, ¿no es cierto? Cuáles van a ser los mecanismos para garantizar los derechos de quienes van, en todo caso, a asumir esta posición de víctimas. Cuando nosotros analizamos ello, nosotros vamos a encontrar con regularidad que no hay una distinción clara, precisa, en la que podamos nosotros ir identificando, entre otros elementos, ¿no es cierto? Vamos a encontrar dónde es que nosotros podemos ir identificando, entre otros elementos, perdón un segundo, quiero silenciar esto ya. Vamos a encontrar que en apariencia no podemos identificar, ¿no es cierto? No podemos identificar que se trate de algún supuesto en el que nosotros podamos conocer cómo es que la víctima finalmente garantiza sus derechos.
Entonces, el proceso ha previsto la posibilidad de acumular pretensiones y acumular de un lado la pretensión penal, pero también del otro la pretensión civil. Esta acumulación de pretensiones, si bien es cierto, se van a orientar en el mismo proceso, tienen particularidades, porque la pretensión civil va a ceñirse bajo reglas del proceso civil, mientras que la pretensión penal va a ceñirse a criterios de responsabilidad penal que están establecidos en la legislación penal. Y esto es muy importante, porque aquí hay una amplia diferencia. Porque mientras que la regla en los procesos penales es la actuación de oficio, la participación oficiosa, el impulso de oficio, donde el Estado es el que inicia la persecución penal y de los actores que finalmente están involucrados, en la pretensión civil, más bien, funciona a partir del principio dispositivo. ¿Qué involucra el principio dispositivo? Esto es, a impulso de parte. Quiere decir entonces que quien pretende incorporarse al proceso debe iniciar el trámite para hacerlo. No es que existe de oficio, y así lo prevé el código. Si nosotros revisamos el Código Procesal Penal, el Código Procesal Penal contempla un título referido al agraviado, un título referido al actor civil, y establece el mecanismo para incorporarlo. Pero no es oficioso. Y esto, aunque no lo crean, viene siendo dejado de lado de manera significativa. Y me explico el por qué. Coincidentemente, ayer y anteayer me tocó sustentar en ambos casos dos apelaciones, ¿cierto? Apelamos las decisiones en las que se había admitido la incorporación de un actor civil, cada caso, respecto a quien señalaba, ¿no es cierto?, bajo la tesis fiscal que era agraviado el delito. Y entonces, bajo esa figura, se había presentado como actor civil y a pesar que nosotros habíamos formulado una oposición, el juez de primera instancia de la investigación preparatoria había admitido su incorporación como actor civil. Sobre eso habíamos apelado. Pero, ¿cuál es el objeto de discusión en estos dos casos o cuál es, digamos, el elemento singular en ambos? El elemento singular es que en ambos casos se planteaba o se postula, y creo que es una práctica bastante generalizada en nuestro país, muy poco analizada, que además justifica una reflexión importante en delitos como el que estábamos apelando, que es usurpación. Cuando yo reviso el artículo 100 del Código Procesal Penal, que es el que habilita la posibilidad de la incorporación del actor civil, este prevé bajo sanción de inadmisibilidad hasta 4 presupuestos procesales. Los dos últimos, que son los más importantes, el primero es el relato circunstanciado de los hechos que son objeto de la generación del daño, que finalmente me habilita la pretensión civil, y el último me remite el artículo 98 del Código Procesal Penal, que me dice que debo acreditar conforme a la legislación civil, porque así lo establece además expresamente, que soy titular legítimo del derecho. Esto no es otra cosa que la legitimidad para obrar. En el proceso penal, la legitimidad para obrar la tiene exprofesamente el Ministerio Público o el Estado a través del Ministerio Público. Porque la Constitución Política del Estado dice que los delitos de persecución pública son perseguidos por el Estado, a través del Ministerio Público. Es verdad que existen algunos delitos que son de persecución privada, pero en el marco general, el que tiene legitimidad activa para iniciar un proceso penal es el señor fiscal como representante del Ministerio Público. En el caso de la pretensión civil, un tema que es poco discutido y que recientemente se está introduciendo al debate, y que creo yo es valioso en delitos como el que les acabo de narrar. No cabe duda que si estamos hablando de un delito de lesiones contra integrantes del grupo familiar, obviamente la persona que recibe los golpes va a ser la legitimada para poder finalmente establecer su incorporación como actor civil, pero incluso es legitimada no porque esté incorporada en una carpeta fiscal, sino porque, claro, existe una imputación, existe una denuncia, pero además tendrá que acreditar pues que esta persona es lesionada y tendrá que, aunque parezca redundante, ir al juez de la investigación preparatoria y decirle, señor juez, mire, aquí está la denuncia que yo presenté, señor juez, mire, aquí está mi certificado de reconocimiento médico y por lo menos tengo la apariencia que soy titular del derecho, porque soy yo quien ha sufrido las lesiones y soy yo quien ha denunciado. ¿Ok? Y esto es más o menos sencillo. Pero reitero, el tema es muy grave cuando hablamos de delitos, por ejemplo, como el de usurpación. ¿Por qué es muy grave en casos como los de usurpación? Porque yo voy a habilitar la incorporación del actor civil y eso le habilita una reparación civil.
finalmente vamos a entrar a discutir la legitimidad para obrar. Y obviamente, en un caso de usurpación, la legitimidad para obrar involucraría que yo necesariamente debería haber acreditado que yo era poseedor legítimo y legítimo, pero poseedor finalmente del bien que se propugna haberse usurpado o perturbado la posesión. Y entonces aquí es donde comenzamos a tener problemas. Porque, claro, si yo asumo que la víctima, por la sola condición de ser víctima, se habilita a ser actor civil, entonces carece de sentido lo previsto en el artículo 100, lo previsto en el artículo 98 y finalmente el principio dispositivo que faculta o que justifica que el inicio del proceso civil o la pretensión civil es a instancia de parte. Sin embargo, si partimos que el proceso civil se acumula, es una acumulación de pretensiones y es una pretensión que tiene una total autonomía, que se funda en el principio dispositivo, tiene razón de ser lo previsto en el artículo 100 y el artículo 98 del Código Procesal Penal. Esto es, como el principio dispositivo dice que es instancia de parte, entonces es la parte la que tiene que solicitar incorporarse al proceso y es la parte la que debe acreditarse a titular del derecho. Para que una vez que hayamos acreditado, digamos, oye, si en efecto el juez diga, aquí existe una relación jurídico-procesal válida. No que tengo la razón que corresponde a algún tipo de indemnización, sino que existe una relación jurídico-procesal válida que me permite después entrar a discutir el resto. Porque a diferencia de lo que va a ocurrir con respecto a la pretensión penal, esto habilita a que luego este actor civil pueda solicitar una pretensión civil, pueda solicitar un quantum indemnizatorio, lo que en puridad me justifica que si es que tengo un control adecuado de admisibilidad de la pretensión civil, cuando entremos a la fase de la etapa intermedia, no habría modo alguno de cuestionar la legitimidad para obrar de parte de quien se ha pretendido incorporar. Porque, ojo, en el caso de usurpación, lo particular es que yo debo tener por cierto de que se ha despojado o que existe un poseedor. Legítimo, ilegítimo, lo que fuera. No me interesa porque recuerden que la usurpación protege la posesión, legítima o ilegítima. Y entonces yo necesito mínimamente que este sujeto me acredite la posesión. Si no lo ha acreditado, ¿cómo yo podría haber habilitado? Pero claro, lo que ocurre en la práctica, reitero, es que son muy pocas las ocasiones en las que se discute la legitimidad para obrar. Claro, si yo me voy a analizar un delito contra la administración pública, el tema es mucho más baladí, porque claro, ¿quién va a cuestionar la legitimidad de la Procuraduría Pública para pedir algún tipo de pretensión civil? Nadie. ¿No es cierto? Porque la legitimidad para obrar está en la ley. La ley ha previsto que quien va a defender los intereses civiles del Estado es el procurador público. Por lo cual, zanjado la discusión. Pero cuando hablamos de particulares, la situación cambia. ¿Ok? Esa situación cambia. Entonces, entrando un poco ya en materia, ¿no? Va a ser importante que nosotros podamos ir viendo, entre otros elementos, ¿no es cierto? Podamos ir viendo, entre otros elementos, que se pueda ir identificando, ¿no es cierto? Se puede ir identificando, perdón, voy a silenciar esto, se pueda ir identificando, ¿no es cierto? Se pueda ir identificando en el marco de ello que cuando nosotros planteemos la responsabilidad civil nos quede claro, ¿no es cierto? Nos quede lo más claro posible que son situaciones completamente independientes, que son pretensiones que van por cuerdas separadas, que si bien es cierto, las va a conocer un mismo juez, probablemente en un mismo proceso, pero van por cuerdas separadas, con particularidades que tienen estas. Claro, esto es además bastante retador en la práctica. Nosotros en el estudio tenemos aquí un caso bastante interesante, si no es particular, donde, si bien es cierto, hay una unidad de pretensiones, fue el primer caso Odebrecht, y este primer caso Odebrecht obviamente tuvo una condena a nivel penal y nos convocaron para asumir la defensa a nivel de la pretensión civil respecto al objeto penal. Y eso tuvo la particularidad de entrar a discutir, ¿no es cierto?, sobre la existencia de una reparación civil y el cuánto de esta reparación civil. ¿Y por qué era retador? Porque la Corte Suprema había habilitado una etapa intermedia para la pretensión civil y obviamente un juicio sobre la reparación civil que iba sobre las reglas procesales de la ley penal o de la ley procesal penal, pero se definía sobre las reglas sustantivas de la ley civil. Y claro, tomar decisiones sobre temas civiles a un juez penal es una situación compleja. Es por eso quizá que no tengamos, en todo caso, un análisis que nos ayude a abordar o enfrentar este tipo de decisiones de una manera mucho más ordenada o organizada en el marco de este tipo de planteamiento, ¿no?
En ese contexto, un poco el objeto de nuestra sesión del día de hoy es que podamos entrar a analizar los alcances de la responsabilidad civil y cómo esta tiene, o finalmente, cómo es que el resarcimiento tiene un efecto directo en el marco de la pretensión dentro del proceso penal. Para ello, necesariamente debemos hacer un análisis previo respecto a la responsabilidad civil y cómo juega esta responsabilidad civil. Esta responsabilidad civil, dentro del parámetro de la ley civil, vamos a encontrar dos elementos o una tipología, dos clases de responsabilidad civil, una responsabilidad contractual y una extracontractual. Nosotros nos vamos a abocar a la extracontractual, solo vamos a utilizar como un marco de referencia esta responsabilidad contractual, ¿no es cierto? Esta responsabilidad contractual es un marco de referencia y esta responsabilidad contractual lo que hace es, como su nombre permite colegirlo, surge como consecuencia de la existencia de un contrato. Entonces, yo tengo un contrato de locación de servicios, un contrato de obra, un contrato de mantenimiento, un contrato de suministro, el que fuera. Y entonces, básicamente, si tengo un contrato, lo que discuto es el cumplimiento o no de este contrato. Ese cumplimiento tiene que ver básicamente con discutir si cumplió o incumplió todas o algunas de sus obligaciones y cuál es la causa por la que él se incumplió. Porque no es lo mismo donde yo incumplo el pago de la renta de la oficina en la que yo tengo, porque no me da la gana cumplirla, a que la incumpla porque nos encontramos en una situación en la que yo no puedo hacer uso de la oficina que yo tengo. ¿No es cierto? Entonces, corresponde discutir, verificar el cumplimiento o no, y claro, sobre eso se distribuyen también las cargas probatorias. En cambio, la responsabilidad civil extracontractual tiene que ver, y más bien es la que se obedece o surge como consecuencia de la obligación de la reparación del daño, ¿no? La ley prevé, establece expresamente que aquel que genera un daño tiene la obligación de repararlo. Y la responsabilidad civil extracontractual se funda exactamente en ello. Se asume que quien sin tener un contrato obviamente genera un daño tiene la obligación de repararlo. El caso de la comisión de los delitos en el marco del proceso penal es eso. Tú has creado un daño como consecuencia del delito que has cometido, entonces tienes a su vez aparejado a ella responsabilidad civil extracontractual. O, como ya lo previsto el Acuerdo Penario 4/2019, es posible que se advierta que no tienes responsabilidad penal, sin embargo, sí ha generado alguna lesión, algún bien jurídico sin existir un contrato de por medio, con lo que te va a obligar a que exista una responsabilidad civil extracontractual. La regla, entonces, para este caso, es que no existe una obligación constituida, ¿no es cierto? Sino que más bien se genera ex novo, de manera inmediata como consecuencia de una situación concreta, un choque, una lesión, un accidente, un delito. Aquí corresponde identificar la teoría y la causa adecuada, es la razón por la cual se ha producido ese choque. ¿Cuál es la mejor razón para encontrar que se produjo este choque? ¿Cómo yo sustraigo un hecho bajo el principio de causalidad, lo excluyo para evitar este resultado lesivo? Y entonces, aquí se parte de la existencia de que la gente que ha lesionado un bien jurídico o ha generado el daño, lo ha actuado ya sea por dolo, esto es con la intencionalidad de lesionar, o con culpa, sin la debida prudencia o en todo caso diligencia para ello, ¿no? Entonces, vistas estas clases de responsabilidad civil, ¿no? Vamos a advertir cómo estas se vinculan, en todo caso, con algunas actividades específicas. Una de ellas, y quizá es una de las que vamos a aterrizar en mayor medida, es la que surge como consecuencia de los delitos contra la administración pública. Cuando hablamos de los delitos en general, vamos a encontrar que es posible identificar responsabilidad civil extracontractual, porque hay la lesión de un bien jurídico y esta lesión de este bien jurídico finalmente va a recular en la existencia, en todo caso, de esta situación. Ahora, en el marco de ello, nosotros vamos a tener que identificar cómo es que este acto de corrupción, ¿no es cierto? Este acto de corrupción termina afectando a la administración pública porque se pretende que el correcto funcionamiento de la administración pública no solamente es un cliché, ¿no es cierto? Se entiende que la administración pública es todo un aparato organizado y ese aparato organizado funciona como si fuera un reloj. Entonces, ese reloj tiene una serie de artilugios que van funcionando para que se obtenga un resultado. En el caso del reloj es dar la hora. En el caso de la administración pública es el ejercer funciones públicas o brindar servicios. Cuando alguien corrompe el poder, lo que se genera es la deficiencia o el no funcionamiento adecuado de este sistema. Por eso es esa referencia que la corrupción en general va a afectar la administración pública.
¿no es cierto? Porque como bien lo ha señalado la Convención Interamericana contra la Corrupción, esta socava la legitimidad de las instituciones públicas en tanto que las desprestigia, ¿no? Y esto es un tema importante, porque este discurso, este argumento en el que se plantea que se está socavando el buen funcionamiento de las instituciones públicas es el que después va a servirnos como fundamento para estimar la existencia o no de algún tipo de responsabilidad civil. Entonces, necesariamente nosotros vamos a poder ir identificando, entre otras razones, que este funcionamiento, o en todo caso, esta lógica de socavar las instituciones públicas, genera un daño que luego va a ser plausible de reparación por parte de quien lo ha infringido, ¿no? Vamos a ver por eso en algún momento más cómo es que esta afectación de los derechos humanos por los delitos cometidos en el marco de los actos de corrupción tiene incidencia directa en el marco de la responsabilidad civil respecto a los delitos contra la administración pública. Este tratado contra la corrupción habilita y afecta o señala que se van a afectar los derechos humanos por delitos vinculados con actos de corrupción, ya sea de manera directa o de manera indirecta. De manera directa porque voy a incumplir obligaciones en materia de derechos humanos per se, porque obviamente en la medida en que yo pudiera violar el correcto funcionamiento de la administración pública y esta a su vez tiene una finalidad específica, estoy incumpliendo con el deber de tutelar o garantizar que el Estado funcione adecuadamente. Pero además, de manera indirecta, voy a llegar al ciudadano de a pie, porque claro, si por ejemplo yo encuentro que se ha coludido una empresa con otra o un funcionario con otro para poder absolver, ¿cierto? Para poder resolver en todo caso, poder conseguir alguna situación en la que nosotros podamos evidenciar la existencia de algún beneficio en favor de este tercero en perjuicio del Estado, las personas que finalmente se van a ver, en todo caso, perjudicadas son los potenciales beneficiarios. Por ejemplo, un caso concreto, el caso del Hospital Lorena. El Hospital Lorena del Cusco es el hospital público más grande que tenía la ciudad del Cusco. Sin embargo, este hospital se tuvo que ver involucrado con actos de corrupción vinculados con Odebrecht. Esto justificó la paralización de la obra de recuperación que tenía este hospital y por ende su paralización. Pero además se generó en el momento de la pandemia, o mejor dicho, previo al momento de la pandemia, lo que llevó a que durante la pandemia esto incluso se viera agravado en mayor medida porque la gente no podía atenderse. De tener un hospital con deficiencias, pasó a no tener un hospital durante el periodo más álgido de la pandemia. Es por eso que se entiende que los delitos contra la administración pública van a terminar generando una afectación respecto a los derechos humanos. Pero, profesor, ¿qué tiene que ver aquí la reparación civil? Muy simple. Este tipo de eficiencias estamos señalando que afectan al ciudadano. Yo necesito entonces cuantificarlas. ¿Y cómo las cuantifico? ¿Cómo es que yo determino saber cuánto vale este perjuicio al Estado? Las razones vamos a irlas viendo en algún momento. Por ello, cuando nosotros vamos a entrar a analizar respecto a la responsabilidad civil en general, vamos a encontrar que la ley del sistema de control, ¿no es cierto?, y que además regula la figura de la Contraloría General de la República, plantea que la responsabilidad civil es aquella que van a incurrir cualquier tipo de servidor o funcionario por aquellas actuaciones que generen algún daño económico. Y aquí es donde viene la gran pregunta: ¿cómo voy a calcular ese daño económico? ¿Qué cosa voy a discutir en el daño económico? Porque yo les acabo primero de desvestir el primer escenario respecto a cómo yo me incorporo al proceso y cómo esta incorporación al proceso me obliga necesariamente a que yo tenga que discutir si es que tengo o no tengo legitimidad para obrar. Si yo no tengo esa legitimidad para obrar, no podría incorporarme al proceso penal. Entonces, así como primero voy a discutir la legitimidad para obrar, luego tengo que entrar a una discusión respecto al quantum de la reparación civil. O sea, no es que yo cometí un delito, ergo la reparación civil es tal. No, tiene que haber un objeto de debate, si no carecería de sentido que vayamos a un proceso en el que se discuta la reparación civil. Es más, la lamentable realidad del sistema de justicia peruano, y ustedes lo van a poder cotejar, es que en las resoluciones judiciales en las que se postula o se aprueba o se sanciona con algún tipo de reparación civil, esta reparación civil tiene una motivación que no pasa más allá de 2 párrafos. Esa motivación no es otra cosa que una motivación completamente insuficiente o quizá hasta aparente en algunos casos. ¿Por qué? Porque en efecto nosotros tenemos que explicar las razones en la resolución judicial por las que se estima que existe, primero, la obligación de resarcir a la entidad o al Estado
como consecuencia de la afectación a algún bien jurídico de interés estatal. Pero además, las razones por las que el juzgador arriba a que debe pagar 1, 2, 3, 4, 5 mil o 10 mil soles como consecuencia de esta reparación civil. A partir de ello, nosotros vamos a tener que hacer alguna distinción importante en el marco de la responsabilidad penal y la responsabilidad civil. ¿Por qué? Porque si no tenemos clara la distinción de elementos, nos va a llevar en apariencia a que los elementos son exactamente los mismos y por ende, si una persona es culpable penalmente, es culpable civilmente. Y si una persona es absuelta penalmente, es absuelta civilmente. Todo lo contrario, el Acuerdo Penario 4/2019 prevé incluso, entre otros, la posibilidad que podamos establecer responsabilidad civil incluso frente a un sobreseimiento. Esto es la ausencia de responsabilidad penal. Visto esto así, entonces vamos a identificar que, por ejemplo, cuando hablamos de la responsabilidad penal me exige, ¿no es cierto?, entre otros elementos, ¿no?, que exista un catálogo de conductas que voy a establecer como prohibitivas, catálogo que además me va a llevar a establecer una sanción determinada, ¿no?, que además tengamos que estas conductas que están previstas en este catálogo sean contra el ordenamiento jurídico, ¿no es cierto?, y que además tenga la posibilidad de advertir que el sujeto que ha cometido esta conducta que está previamente establecida como norma contra el ordenamiento jurídico tenga conciencia y capacidad de representar el resultado. ¿No es cierto? En cambio, en el caso de la responsabilidad civil, los requisitos son menores, lo que no diga, o mejor dicho, no equivalga a que sean menos importantes, porque la responsabilidad civil va a justificar primero que se haya lesionado un bien jurídico. Y segundo, en estimar o determinar el quantum de ese daño. Cuánto me vale, cuánto me cuesta. Claro, es mucho más sencillo hablar de cuánto me cuesta la reparación de un choque en el marco de un vehículo que es objeto de responsabilidad civil, que decir cuánto vale la vida del sujeto que fue asesinado a sangre fría, o cuánto vale, finalmente, la afectación del Estado en el marco del delito de lavado de activos, o en el marco de un delito contra la administración pública como el de negociación incompatible. ¿Cuánto vale la afectación de la imagen pública? ¿Cuánto vale la afectación del Estado en un delito como el de cohecho, cuando se entrega una coima a un funcionario público, a un servidor público? Esos son los criterios que se conocen muy poco en ese marco. Por ello, cuando realizamos más bien un análisis de responsabilidad civil, para poder estimarlo en el marco del proceso penal, o sea, aquí estoy hablando solo dentro del proceso penal, siempre hablando de la responsabilidad civil extracontractual, yo voy a tener que identificar primero si es posible imputarle al sujeto el daño. Porque claro, por ejemplo, en el caso de los menores de edad, ellos pueden ser generadores de daño, pero no son imputables. Los padres o los tutores serán a los que vamos a poder imputarles el daño. Y obviamente en el marco de esa imputación podremos establecer algún tipo de responsabilidad. De lo contrario, no es posible. Segundo, tendremos que establecer si es que el comportamiento resulta contrario a un ordenamiento jurídico. Porque claro, un policía que rompe la puerta de una casa como consecuencia del allanamiento autorizado judicialmente, definitivamente no es una conducta ilícita, por más que en efecto sea imputable el sujeto y en efecto termine o esté lesionando algún tipo de bien jurídico. Además, será importante identificar cuál es el factor de atribución por el cual se le va a imputar la responsabilidad civil. Así como nosotros vamos a identificar en el marco de la responsabilidad penal el dolo, la culpa, vamos a encontrar que en el marco de la responsabilidad civil también es posible identificar criterios de imputación o factores de atribución, como, por ejemplo, el dolo, la culpa u otros similares, ¿no? Veremos además que aquí también justifica hablar del nexo de causalidad, así como en el marco de la responsabilidad penal cuando hablamos de la teoría de la imputación objetiva y hablamos de los incrementos de riesgo, hablamos de la necesidad de establecer un nexo de causalidad tanto respecto a la conducta como respecto al resultado. Aquí también resulta establecerse un nexo de causalidad entre el evento lesivo, esto es la lesión o la situación que genera la lesión, y el daño causado. En la medida que hay ese nexo de causalidad, podemos establecer que existe también responsabilidad por quien ha generado el daño y a su vez este resultado. Y finalmente, no menos importante, cuánto vale, cuánto me cuesta, ¿no es cierto?, la reparación o la restitución del daño causado. Estos 5 criterios a los que hemos hecho referencia son los criterios que mínimamente
tendría que hacer referencia cualquier juez penal al momento de discutir o de resolver la pretensión civil dentro del proceso penal. Si es que yo no he podido identificar ellos, definitivamente yo creo que tenemos fácilmente una sentencia o una resolución con motivación aparente. Porque siendo estos 5 elementos indispensables para identificar los alcances de la existencia de la responsabilidad civil, pero además de la determinación del cuántum de la responsabilidad civil, de no existir, definitivamente estamos en un supuesto de motivación aparente. Ahora, cuando hablamos de los factores de atribución, nosotros hacíamos referencia a que es posible, así como en el proceso penal, hablar de que estos factores de atribución responden al dolo o a la culpa. El dolo y la culpa mantienen algunos criterios muy similares, ¿no es cierto?, a los criterios que se mantienen dentro del marco del proceso penal. La culpa como la contravención a algún estándar de conducta, ¿no es cierto?, alguna obligación, algún protocolo, reglado o no, o alguna costumbre, u oficio, o alguna práctica, ¿no es cierto? Es un estándar de diligencia mínimo que se le exige, de tal manera que el sujeto debe contemplarla. Por ejemplo, aquel sujeto que realiza una operación, aquel médico que realiza una operación, tiene un protocolo y está establecido cómo funciona. Pero el sujeto, por ejemplo, que se dedica a hacer la transmisión que en este momento estamos realizando, quien en este momento se encuentra realizando la transmisión de este evento, por ejemplo, un tema muy sencillo. ¿Qué pasa si por alguna razón, en vez de transmitir este evento, transmite pornografía? Accidentalmente, porque no tiene inteligencia de vida, ingresa un hacker y él lo permite, porque de repente mientras que estamos dictando la conferencia, él se fue a echarse una siesta, se fue a ver su película, porque bueno, yo abogado no soy, este tema no me compete, entonces me pongo a ver una película, total estoy hasta lanzándose. Y en el marco de eso, alguien ingresa y comienza a compartir escenas de una película pornográfica y todos nos quedamos sorprendidos. Decimos, y el colegio de abogados se ha convertido en un lugar donde se difunde pornografía, y entonces se comienza a mellar la imagen del colegio. Obviamente no está arreglada cuál es la conducta de quien nos viene apoyando con la transmisión de esta actividad. Sin embargo, sí tenemos que existe un estándar mínimo de diligencia respecto a la persona que se encarga de él. Ese estándar mínimo de diligencia va a ser justamente el acompañarnos, por más que probablemente les suene sumamente aburrida esta conferencia, el poder garantizar que esta no se ve interrumpida por una actividad tan nefasta como sería la de compartir algún acto de pornografía. Entonces, ese tipo de elementos me pueden llevar, por ejemplo, al supuesto de la culpa. En el caso del dolo, la situación es mucho más evidente. Es muy similar al dolo penal, en el que el agente quiere causar un daño y decide causar un daño y genera el daño, ¿no? Básicamente estos van a ser los factores de atribución en los que yo tendré que identificar. Pero además, en el caso de la responsabilidad civil, yo necesito identificar cuál es el nexo de causalidad que me lleva a la responsabilidad. ¿Por qué? Porque el nexo de responsabilidad o el nexo de causalidad me va a llevar también a identificar, primero, si soy responsable, pero además, ¿qué tan responsable? ¿Soy muy responsable, más o menos responsable, o muy lejos de la responsabilidad? Y obviamente, esto tiene relación directa, ¿no es cierto?, con el quantum de la responsabilidad. Entonces, por ejemplo, hay condiciones, situaciones que se pueden generar que son no eliminables, son irrelevantes. Por ejemplo, volvemos al caso de esta actividad, de este evento, de la difusión de este evento a través de diversas redes sociales. Y entonces, en el marco de este evento, que es posible, por más que quien nos esté apoyando con la difusión del mismo, haya un hacker muy poderoso, con mucho conocimiento delictivo, ingrese y finalmente cometa su delito de difundir pornografía. Y entonces, eso no puedo eliminarlo. ¿Convertirían a la persona que está haciendo esta transmisión en responsable? En el absoluto. No puede eliminar ese supuesto. En la medida que él haya tomado todas las precauciones debidas, no va a poder hacerlo. Por lo que es una condición, la sola transmisión de este evento es una condición para esa actividad, que no es lo mismo de aquellos antecedentes relevantes que sí tienen una conexión directa. Por ejemplo, cuando yo planteaba el supuesto de que quien nos apoya con la transmisión se va a ver una película y deja de lado la transmisión. Pero ¿qué pasa si en lugar de eso, más bien él agarra y dice, bueno, ¿sabes qué? Mira, te cuento que yo soy responsable de transmisión, pero yo hoy día tengo la cita más importante de mi vida, voy a pedirle la mano a mi novia.
Y entonces no voy a poder estar la hora y media de la transmisión. Te pido que por favor me apoye Sofía en la transmisión. Y entonces Sofía dice, ok, perfecto, yo te apoyo, pero que nadie se entere. Ingresan a la transmisión y entonces Sofía dice, bueno, yo de esto con la justa sé lo que es un teclado, pero yo de transmisiones no tengo idea. Como muchos de los que estamos aquí. Podemos tener ideas informáticas, pero transmitir es otra cosa. Y entonces ya tenemos donde que las causas ya son varias, porque la causa va a ser seguramente un hacker, pero también va a ser que la persona responsable abandone el espacio y quizás complementada por Sofía, que no comentó que ella tampoco sabía de transmisión. Entonces tenemos un conjunto de causas concurrentes. ¿Esto va a eliminar la responsabilidad de nosotros? No, va a disminuir la responsabilidad. O, ¿qué pasa más bien si es que la responsabilidad se trata de alguien que ha ayudado o ha incitado? ¿No? ¿Qué pasa cuando utilizamos un menor para que esto pudiera comentar? Y así como existen nexos de causalidad que nos aproximan o nos alejan a esta responsabilidad, también hay supuestos donde se va a postular de la ausencia de responsabilidad civil por ruptura del nexo causal, que son muy parecidos a los supuestos de la ruptura del nexo causal penal. ¿No? Cuando hablamos, por ejemplo, de la imputación objetiva y hablamos de los criterios de imputación objetiva, y en el marco de los criterios de imputación objetiva, hablamos de la prohibición de regreso, hablamos del principio de mínimo, hablamos de mínimo incremento de riesgo, hablamos del principio de confianza, etcétera, vamos a encontrar que estos me van a ayudar a eximir, o en todo caso, la autoimputación a la víctima. Vamos a hablar que estos me eximen de responsabilidad penal. Aquí pasa exactamente lo mismo. Hay supuestos en los que se quiebra este nexo de causalidad y al quebrarse este nexo de causalidad nos convertimos o desaparece la posibilidad de hacer algún tipo de imputación de responsabilidad. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa cuando se trata de un caso fortuito? Esto es, ¿qué pasa cuando el daño que se ha producido se produce como consecuencia de una situación no prevista? Una situación en la que nadie sabía que se iba a generar daño, un terremoto. O un supuesto, me corrijo, o alguien me empuja y yo voy a caer un tercero, o fuerza mayor, un terremoto, o la distribución de que alguien lo ha cometido y no he sido yo, o que la propia víctima se ha autopuesto en peligro. Obviamente, esto se va a relativizar. Ahora, claro, como comprenderán, en el caso concreto de la responsabilidad civil extracontractual, corresponde la acreditación de este nexo al demandante. Pero claro, es mucho más sencillo, ¿no? Porque este nexo de causalidad está cuasi probado si es que previamente se ha determinado la responsabilidad penal. Claro, que si es que tenemos un caso en el que no se ha podido acreditar la responsabilidad penal, entonces la cosa cambia, porque no va a haber ese nexo de causalidad y finalmente va a ser discutible, o vamos a entrar a discutir ese nexo de causalidad en el marco del juicio de proceso civil. ¿Qué debe prever la reparación civil en el marco del Código Penal? ¿No? Recordemos que, si bien es cierto, la reparación civil tiene un contenido previsto, ¿no? En el marco del proceso, en el marco del proceso penal, a su vez tiene una relación directa con lo que prevé la legislación civil. Para ello, hagamos un pequeño cuadro comparativo, una pequeña comparación respecto al contenido de la reparación civil previsto, tanto por el Código Penal como por la regulación civil. El Código Penal me va a decir, ¿no es cierto?, que la reparación civil debe garantizar tanto el daño patrimonial como el daño extrapatrimonial. Entenderemos por daño patrimonial la restitución del bien, si es que fuera posible. Pues, por ejemplo, si has sustraído un celular, yo te devuelvo un celular, ¿cierto? Pero claro, si estamos hablando de la muerte de un ser humano, definitivamente no es posible restituir la vida, por lo menos no de momento. Entonces, hay que establecer un quantum de cuánto vale la vida. ¿Es posible cuantificarla? Es posible, todo es posible en este mundo, ¿no? Habría que ver qué tan rigurosos somos para ello. O sea, acá es donde viene la figura de cuánto es la proyección de vida, cuánto cuesta el famoso proyecto de vida. Y por otro lado, tenemos el daño extrapatrimonial. El daño extrapatrimonial más bien tiene que ver con aquellos que se generan como consecuencia de los daños posteriores y los perjuicios que se generan como consecuencia de él. La aflicción, lo que me cuesta reparar a una persona, lo que me cuesta reparar un bien, etcétera. Este es el contenido de la reparación civil. Ojo, que siendo este el contenido de la reparación civil,
esto debe estar delimitado en cualquier sentencia penal, porque es parte de la reparación civil, es parte, es la otra cara de la moneda del proceso penal. En esa línea, acompañando un poco lo que prevé el Código Civil, porque reitero, si bien el legislador ha contemplado la posibilidad de acumular las pretensiones civil y penal en un mismo proceso, no es posible, ¿no es cierto? No es posible que dicha situación se pueda habilitar, ¿no es cierto? Dicha situación se pueda habilitar en la medida que no se lea el Código Civil. Son acumulación de pretensiones, pero cada una tiene un núcleo duro distinto. El proceso penal, bajo el Código Penal, la responsabilidad civil sobre el Código Civil, pero bajo las reglas del proceso penal. Entonces, este contenido de la indemnización que se postula en el marco del Código Civil prevé en su artículo 1985 también esta referencia al daño patrimonial y al daño extrapatrimonial. Nos dice que el daño patrimonial está integrado por el lucro cesante, esto es, lo que dejó de percibir una persona determinada en un momento determinado, y de otro lado, el daño directo que recibe la persona como consecuencia del hecho dañoso, ¿cierto? El golpe, el choque, la lesión, etc. Pero además se prevé que el daño extrapatrimonial se entiende como el daño moral. En el caso de las personas es más o menos fácil de identificar porque tiene que ver con aquella situación en la aflicción que ésta recibe como consecuencia del hecho lesivo. Distinto es cuando hablamos de personas jurídicas, ¿no? Entonces aquí dicen, oye, las personas jurídicas no lloran como el ser humano. Y es cierto, no lloran. Sin embargo, sí ocurre que estas personas tienen una buena o mala imagen. Y obviamente cuando alguien atenta contra la buena imagen de una persona jurídica, definitivamente están generando un daño respecto a su nivel extrapatrimonial, ¿no? Obviamente este daño tiene que ser cuantificado según la magnitud y el menoscabo que se produce. Entonces aquí comenzamos nuevamente a preguntarnos, entonces, ¿cómo cuantifico ese daño extrapatrimonial? Porque el daño patrimonial es más o menos sencillo, ¿no? Lucro cesante. A ver, yo ganaba 1.000 soles mensuales, desde que me pasó este hecho, dejé de ganar 1.000 soles. Por ejemplo, recientemente nosotros logramos evidenciar en un caso concreto de acoso que nunca existió acoso alguno, archivamos una investigación en primera instancia, se elevó los actuados, la segunda instancia terminó confirmando porque era un hecho bastante evidente. Y entonces, como consecuencia, hemos planteado una denuncia por calumnia. Y en ese contexto estamos planteando, pues obviamente, un daño patrimonial. Y el daño patrimonial era más o menos sencillo. Oye, cuando me denunciaste yo ganaba 5.000 soles. Y como consecuencia de tu denuncia me suspendieron del cargo por 8 meses. Entonces, 5.000 soles por 8 meses son 40.000 soles. ¿Cuánto dejé de percibir? 40.000 soles. Lucro cesante. Daño a la persona. El daño a la persona más bien tiene que ver, oye, ¿cuánto me generó de daños a mí? Oye, como consecuencia de ese hecho no solamente me despidieron, sino que además yo comencé a tener una serie de enfermedades que me justificaron pagar médicos, psicólogos, terapias, medicamentos, etcétera. Daño patrimonial. Y el daño patrimonial, oye, ¿cuánto sufrí? ¿Cuánto yo, mi honor fue mellado? ¿Qué tanto me afectó a nivel intrapersonal? Pero cuando hablamos de las personas jurídicas, el caso del daño patrimonial no hay discusión. Pero en el caso del daño extrapatrimonial, sigue quedando duda, oye, ¿cuánto cuantifico? ¿Cuánto vale la imagen de la Policía Nacional cuando un efectivo policial recibe una coima? ¿Cuánto vale la imagen de un ministerio cuando se advierte un acto de corrupción dentro de algún ministerio? Ahí la respuesta la vamos a encontrar en un momento más. Porque el cuarto pleno jurisdiccional nacional civil y procesal civil del año 2017, ¿no es cierto?, previó, entre otras cosas, que cuando vamos a hablar de daño moral, esto es, del daño extrapatrimonial, nosotros vamos a tener que la carga de probar ese daño es de quien demanda, esto es, del actor civil. Esto quiere decir que aquel sujeto que se constituye como actor civil, cuando se constituye como actor civil, debe acreditar legitimidad para obrar. Se acredita su legitimidad para obrar, es admitido con su legitimidad para obrar dentro del proceso penal. Una vez dentro del proceso penal,
cuando ingrese a la etapa intermedia, deberá ofrecer los medios probatorios suficientes que le acrediten el quantum del daño moral que ha sido. Para poder acreditar cuánto vale el daño moral, me tienes que demostrar con pruebas cuánto vale el daño que ha generado tal o cual entidad. Y entonces, volvemos a la misma pregunta. ¿Cómo determino el quantum del daño extrapatrimonial? En el caso peruano, tenemos la casación 189-2019 Lima Norte. Esta casación lo que hace es establecer algunos criterios generales para poder determinar cómo estimo o cómo calculo el quantum indemnizatorio respecto al daño extrapatrimonial. Y entonces dice, bueno, primero vamos a tener que analizar la gravedad. ¿Qué tan grave o no resulta siendo, en todo caso, qué tan grave o no resulta siendo lo que se ha generado o este hecho que se está denunciando? ¿Qué tan grave o no resulta siendo la afectación a el patrimonio público? ¿Qué tan grave o no resulta siendo, ¿no es cierto?, esta afectación, este daño moral al que hemos hecho referencia? En la medida que yo evidencie dicha gravedad, entonces, mayor cuanto. No es lo mismo hablar de que se llevaron, usaron el papel que se les asignó como parte de la dotación de la oficina de presupuesto, a que se haya utilizado inadecuadamente el presupuesto. Además, también tendrá que valorarse las circunstancias de su comisión. Se hizo de manera clandestina para que nadie lo sepa, se difundió el delito o cómo es que se planteó en todo caso la comisión de este delito. Lugar en el que se produce de manera pública, hay una grabación, es en una zona pública, etcétera. ¿Qué tanto tuvo de aprovechamiento el sujeto? No es lo mismo el delito de negociación incompatible, donde el sujeto no necesariamente se aprovecha como consecuencia del delito, que aquel sujeto que está en un supuesto de cohecho pasivo, donde finalmente él sí obtiene un aprovechamiento como consecuencia del delito. El nivel de difusión no es lo mismo aquel hecho clandestino, que finalmente es descubierto, atrapado, sancionado, condenado, donde no se entera nadie más que las partes procesales, que aquel hecho mediático donde finalmente aparece, ¿no? Yo recuerdo un caso bastante singular, seguramente ustedes lo recordarán, hasta memes se han hecho de esto, donde se advierte que un patrullero policial se encuentra realizando actos de corrupción y otros efectivos policiales de la Policía contra la Corrupción los intervienen. Pero no solamente los intervienen, sino que los policías se dan a la fuga, ¿no? Y se produce una persecución de policías buenos versus policías malos. Los policías de la Dirección contra la Corrupción versus los policías que habían sido corrompidos. Y se transmite por señal abierta, todos los noticieros lo comparten. Terrible, el nivel de difusión es máximo. No importa si el monto dinerario por el cual se produjo este hecho fueron 5, 10 o 15 soles. El nivel de difusión, sin lugar a dudas, ha tenido un alto impacto en la estimación del monto respecto a la afectación al daño extrapatrimonial o a la buena imagen de la Policía Nacional. ¿Qué tanto de impacto social genera ese acto? Más allá de la difusión. Probablemente es un acto que no genera impacto social. Pero claro, lo que viene ocurriendo, el caso de los peajes, por ejemplo, es un acto que tiene un alto nivel de impacto social. Entonces uno podría decir, ¿por qué? Porque finalmente hay marchas, hay protestas, hay cuestiones que van generando ese espacio y podemos, en todo caso, establecer un alto impacto social. Discutible, discutible, a mi modo de ver, incluso, sin embargo, puede ser un argumento. El rol de la entidad. ¿Qué pasa? No es lo mismo hablar de que estamos hablando de una entidad local, estamos hablando de alguna municipalidad distrital, a hacer referencia o hablar, por ejemplo, del presidente de la República. No es lo mismo que encuentren en el baño de un secretario, de un asistente, 5.000 soles, a que nosotros podamos encontrar, ¿no es cierto?, un monto mayor a este, o similar o menor en el despacho presidencial, ¿no? Definitivamente el rol de la entidad tiene una afectación. Lo propio ocurre cuando hablamos respecto al alcance de la competencia de esta entidad. El alcance de la competencia de esta entidad no es lo mismo, reitero, una entidad cuya cobertura, por ejemplo, se agota con los segundos locales, no es lo mismo un fiscalizador municipal
que hagamos referencia a un ministro de Estado, donde el ministro de Estado, no por el cargo todavía, sino por el nivel de competencia. El ministro tiene una competencia nacional, el fiscalizador dentro de una jurisdicción muy pequeña, un distrito muy pequeño. Y por otro lado, el cargo del funcionario. En el cargo del funcionario sí importa mucho identificar el ministro de aquella persona que no tiene ese cargo. Entonces, estos son algunos de los criterios más importantes que creo yo nosotros podemos identificar en el marco de lo que va a ser, ¿no es cierto?, este daño extrapatrimonial y que finalmente va a ser objeto de lo que hemos nosotros podido advertir. Yo aquí me quería detener para poder continuar y aprovechar el resto del tiempo que nos queda para poder absolver las preguntas, dudas, comentarios que podemos generar como consecuencia de este supuesto, o en todo caso del tema que estamos exponiendo, sobre la reparación civil en el proceso penal. Gracias, doctor Zúñiga. Si algún participante tuviera alguna pregunta, por favor, para el doctor, si pudiera levantar la manito. Ok, tenemos un participante, el señor Alex Puente, por favor, para que pueda realizar su pregunta. Adelante. Sí, muchas gracias. Doctor Zúñiga, primeramente, buenas tardes, buenas noches, agradecer su exposición, agradecer al Colegio de Abogados de Lima. La pregunta es concreta. Manifestó usted acertadamente de que en la pretensión civil el principio dispositivo es el que rige a impulso de parte y en la pretensión penal a impulso de oficio. En ese sentido, ¿qué es lo que es acertado? Podemos decir, ¿qué pasa cuando en la sentencia penal no se consigna, por ejemplo, se consigna la pena, se consigna la reparación civil, pero no se consigna los intereses de la reparación civil? El Código Civil establece que la reparación civil establece, eh, genera intereses desde el momento en el cual se genera el hecho, pero si no ha sido parte de la pretensión del representante del Ministerio Público o del procurador o de la parte civil, no ha sido debatido en el proceso penal, está en la acusación fiscal, no ha sido parte de la sentencia, no ha sido parte de la ejecutoria, no se ha consignado por el principio dispositivo, es correcto que en el proceso penal se ejecute el cobro de intereses, estando a que la Ley Orgánica del Poder Judicial establece de que las sentencias se ejecutan en sus propios términos, sin interpretaciones, sin modificaciones, artículo cuarto, si no me equivoco. Esto contravendría lo que es el principio dispositivo. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, doctor Puente. En efecto, ¿no? Recordemos que bajo el principio dispositivo, este principio dispositivo obliga al juez a no desviar las pretensiones. Es más, si nosotros revisamos en el caso de Yamoja, cuando se postula las deficiencias o los supuestos de deficiencias de motivación, uno de los supuestos de deficiencias de motivación es la motivación aparente, y la motivación aparente se puede producir justamente cuando hay una desviación del debate, cuando el debate se desvía o finalmente se responden pretensiones que no han sido postuladas. En esa lógica, como la pretensión civil se funda bajo el principio dispositivo, el juez solamente puede resolver en virtud de la pretensión civil que se postula. Esto quiere decir que si es que la parte civil, quien está constituido como actor civil, plantea una reparación civil, una indemnización de 100, el juez penal nunca podría aprobar una reparación civil mayor a 100. No tiene facultad, porque se funge bajo el principio dispositivo. En la línea de lo que plantea la pregunta, si es que dentro de la pretensión civil no se incorporó los intereses, el juez no puede desviar el debate y resolver en sentencia el pago de intereses. No es posible. Podrá incluso pagarse intereses, ejecutarse intereses, sí, solo si la sentencia lo establece de manera expresa que corresponde el pago de intereses. Sin embargo, reitero, ocurre con frecuencia que la motivación de las resoluciones judiciales en el extremo de la reparación civil no alcanza el nivel de detalle exigible. Es más, yo estimaría que con mucha facilidad podríamos nosotros apelar a la nulidad del grueso de casos respecto a la pretensión civil, para que finalmente se pueda atender. Y esto obedece a varias razones, dentro de ellas una de las que hemos señalado. Obviamente, la especialidad del juez penal
no tiene el expertise siempre, o por lo menos en su mayoría, para poder atender los criterios de responsabilidad civil y terminar estableciendo una sentencia que obedezca estos criterios de determinación respecto a la existencia de los elementos de la reparación civil. Gracias, doctor Zúñiga. En el chat tenemos una pregunta de una participante previamente que señala cómo se acredita el monto a solicitar como reparación civil con respecto a los procesos de emisión a la asistencia familiar. Me parece una pregunta espectacular porque aquí es importante entender que en los delitos de emisión a la asistencia familiar, aunque son valorizables en un quantum económico, después establecemos un monto dinerario que permite definir que los alimentos, o en todo caso, los devengados pendientes suman la cantidad X de soles, no tiene un contenido patrimonial, ¿no es cierto? Es más, justamente una gran discusión que se generó y que creo ya está zanjada es sobre la naturaleza del delito de omisión a la asistencia familiar para efectos de la prescripción, ¿no? Si es que era un delito de naturaleza permanente o no era un delito de naturaleza permanente. Y claro, se ha sentado ya que al ser un delito de naturaleza permanente, en la medida que sus efectos no cesen, no podemos calcular prescripción. Esto es, en la medida que yo no me ponga al día o no cumpla con la resolución judicial, no podemos hablar de prescripción. En esa misma línea, para hablar de reparación civil debemos distinguir el monto que es como consecuencia del pago de los devengados, intereses y demás, que vendría a ser el daño directo o el lucro cesante, y probablemente algún elemento de daño a la persona, de lo que será el daño extrapatrimonial. El daño extrapatrimonial más bien va a tener que establecerse a partir de criterios argumentativos. Esto quiere decir que además del pago de los devengados, corresponde la aplicación de una reparación civil. ¿Cómo voy a determinar mi reparación civil? Mi reparación civil va a tener que ser el lucro cesante. El lucro cesante, ¿qué cosa será? Será lo que yo he tenido que gastar durante este periodo para asumir los alimentos del menor. Pareciera que se repiten. Sin embargo, son situaciones distintas, porque la reparación civil tiene que ver con el daño generado como consecuencia del delito, no con la obligación alimentaria. La obligación alimentaria se cubre con los devengados. El daño que se genera como la consecuencia del delito tiene que ver con la reparación civil. Entonces, yo puedo establecer que es algo muy parecido. Yo sé que hay mucha diferencia, pero creo que puede ser aplicable el mismo criterio que se utiliza hoy por hoy para los casos de lavado de activos. Si ustedes verifican lo que está ocurriendo en los casos de lavado de activos, la determinación del quantum de la reparación civil ha regresado al derecho primitivo. Y dicen, ¿cómo determino el quantum de la reparación civil en un delito de lavado de activos? Si yo la veo 1.000.000, ¿cuánto eso equivale a la afectación al Estado? Porque además el delito de lavado de activos es un delito pluriofensivo, porque afecta al sistema económico, afecta al sistema de justicia, y entonces, ¿cómo determino ese quantum? Derecho primitivo. ¿Qué me dice el derecho primitivo? La ley del duplo. Ok, tú lavaste 1.000.000, tu reparación civil es el duplo, o sea, el doble, 2.000.000. Reparación civil. Yo creo que en el caso de los alimentos, esa regla sería exactamente aplicable en tanto que tiene cierta coincidencia en la forma de enfrentar el delito. Entonces, si yo tengo devengados 20.000 soles, mi reparación civil por daño de reparación civil, 20.000 soles. Ley del duplo. Voy a recibir el doble. Creo que ese sería el mecanismo. Sin perjuicio de ello, reitero, para el marco de la reparación civil son criterios distintos. El pago de los devengados, que es como consecuencia del delito, o mejor dicho, que es el punto de partida para el delito de omisión a la asistencia familiar, versus la reparación civil que se genera como consecuencia de ese proceso. Gracias, doctor. Si nos permitiera, dos preguntas más de dos participantes. En este Creo que caso, sí. participante Gianfranco, por favor, para que pueda realizar su pregunta. Sí, muchas gracias, doctora. Le agradezco mucho al ponente, excelente explicación. Quería hacerle una pregunta, por favor, doctor, respecto justamente a lo que había mencionado. Eh, ¿Cuáles serían los criterios para poder establecer la reparación civil en los delitos contra la administración pública cuando hay delito, concurso real de delitos, por ejemplo, organización criminal, cohecho y negociación incompatible, netamente por el tema del daño extrapatrimonial? ¿Cuáles son esos criterios para establecer un monto estimado o cuantificable respecto al daño extrapatrimonial? Esa es mi pregunta. Muchas gracias. Ahí es una buena pregunta.
Porque el Código Civil habla de que la reparación civil respecto al daño extrapatrimonial se estima. Y entonces ha habido un criterio bastante particular en que la estimación es al gusto del juez. Entonces, si el juez quería, podía estimar 10 o podía estimar 1 o podía estudiar 1.000.000. Sin embargo, esto ha avanzado un poco y conforme citábamos, la casación 189-2019 Lima Norte prevé una serie de criterios para poder determinar el daño extrapatrimonial en ese tipo de casos. Y entonces, si bien es cierto, no otorga valores, ¿ya? Hay un manual que ha establecido, por ejemplo, la Procuraduría Pública, un manual que lo recomiendo siempre. Hay un manual para la responsabilidad civil de la Procuraduría Pública que salió más o menos en el 2017, y en este manual ellos sí han establecido una serie de quantums que proponen y que finalmente es más o menos una suerte de fórmula de cálculo que utiliza la Procuraduría. Sin embargo, en el marco jurisdiccional, esta sentencia a la que hemos hecho referencia, esta casación 189-2019 Lima Norte, establece cerca de 15 criterios que van a servir al juzgador como criterios para poder establecer cuál es el quantum indemnizatorio. Entonces, por ejemplo, yo les decía a ustedes por eso, si es que quien está involucrado con el delito de organización criminal, de corrupción de funcionarios o el que fuera, es un servidor público, probablemente el quantum va a ir más o menos acorde a la remuneración de esto. Pero si más bien el agente de este delito es un ministro de Estado, el presidente de la República, un gobernador regional, el quantum se eleva por el nivel jerárquico. Si lo que está en discusión son 20 soles de una coima que entregó un extraño a un funcionario, sin lugar a dudas, el quantum del daño extrapatrimonial a la imagen en este caso del funcionario o de la entidad es menor. Pero si más bien estamos hablando de que más allá del quantum, esto se transmitió en vivo, en televisión, se hizo memes, virales y demás, sin lugar a dudas, el quantum va a variar. Entonces, no hay una fórmula matemática de cálculo específico, pero sí hay criterios argumentativos que ayudan a abonar qué tanto o cuáles son los horizontes que debemos seguir para establecer el daño extrapatrimonial en los delitos en referencia. Ok, doctor. Última pregunta de la participante Campos Jurado, por favor. Sí, doctor, buenas noches. Me Buenas gustaría noches. me gustaría su opinión en si el acusado, el delincuente, cuenta con un abogado de oficio, ¿no? Pagado por el Estado. ¿Usted cree que la víctima debería tener acceso a un abogado? Bueno, esa es una pregunta interesante, ¿no? Yo creo que el Código Procesal Penal, lo planteaba al inicio, se hizo diseñado pensando tanto en el individuo que es sometido a la investigación, todavía goza de la presunción de inocencia, no sabemos si es responsable o no, pero goza de un abogado, y ocurre exactamente lo mismo con la víctima, ¿no? Hoy por hoy, la defensa pública, ya más o menos hace unos 6 años atrás, tuvo un avance gigantado, buscando un poco ponerse a niveles como la defensa pública chilena o la defensa pública colombiana y amplió su servicio de defensa pública. Y en el marco de su defensa pública, hoy por hoy tiene una dirección, tiene un área encargada de la defensa pública de víctimas. Por lo que aquellas personas que son víctimas de un catálogo de delitos, no para todos obviamente, tienen acceso a la defensa pública de víctimas. Por ejemplo, todos aquellos delitos del subsistema de violencia contra el grupo familiar y los integrantes o de violencia sexual tienen derecho a un abogado defensor público de víctimas. O sea, además de tener los famosos centros de emergencia mujer que dependen del Ministerio de la Mujer, que cuentan con abogados de planta, tenemos un servicio de defensores públicos para víctimas. Quiere decir que las víctimas también tienen acceso a un defensor público. Aquellas personas que, por ejemplo, son despojadas de sus bienes como consecuencia del delito de usurpación, tienen derecho a un defensor público de víctimas. Entonces, hoy por hoy, nuestro ordenamiento jurídico ya ha previsto la posibilidad de que las víctimas en varios delitos tengan la posibilidad de acceder a un defensor público gratuito. Muchas gracias, doctor, por haber respondido a las preguntas de nuestros participantes. Desde la Dirección de Extensión Social y Participación le agradecemos la ponencia del día de hoy, esperando contar con usted próximamente en nuevos eventos académicos. Claro que sí. Muchísimas gracias nuevamente a ustedes por la gentil invitación, lo propio para la doctora Dalila Grajeda y para todo el equipo del Colegio de Abogados de Lima. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Zúñiga. Ahora vamos a dar pase a la doctora Dalia Grajeda,
con la finalidad que pueda brindarnos sus palabras finales como presidenta de la Asociación Distrital de Abogados de Breña. Adelante, doctora Dalia. Deme un momento, doctora, para poder apoyarla con su micrófono. Un momento. Ahora sí, a ver, por favor, si puede activar su micrófono. Ahora sí. Aló. Muy buenas noches, distinguidos colegas, participantes. Muy buenas noches, doctor Jorge Zúñiga. Muchas gracias por su gran ponencia, su conferencia internacional y por haber brindado su experiencia a todos nosotros. De parte de la Asociación de Abogados de Breña, de lo cual presido, le agradezco infinitamente su conferencia que nos ha brindado en esta oportunidad. Esperamos que nos pueda dar el honor nuevamente en una fecha próxima. Muchas gracias, doctor Zúñiga. Muchas gracias, Colegio de Abogados de Lima y distinguidos asistentes. Buenas noches. Gracias, doctora Dalia. Gracias, Nuevamente, doctora Sofía. Buenas noches, gracias, muy amables. doctora Dalia, muchas gracias, doctor Zúñiga, nuevamente. A los participantes, agradecerles por su asistencia del día de hoy, esperando contar con ustedes para los próximos eventos que se van a realizar desde la Dirección de Extensión Social con nuestras diversas asociaciones distritales, que van a poder visualizarlos a través de la página web del Colegio de Abogados de Lima, así como de las redes sociales que están habilitadas en la página oficial del Colegio de Abogados de Lima. Muchísimas gracias con todos, buenas noches. Muchísimas gracias. Buenas noches con todos.